rápida- rápidamente. El tema que vamos a estudiar hoy lo he titulado El llamado a despertar, el llamado a despertar. Y vamos directamente a la Biblia, a Efesios 5, del 11 al 16. ¿Sí? El título de esta porción de la Biblia empieza con Andad como hijos de luz, ¿verdad? Pero vamos a ir al versículo 11 y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El 12 porque, ahí nos da la explicación, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El 13 mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, es lo que manifiesta todo, ¿verdad? El 14 por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y sigue el 15 mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Qué hermosa porción de la Biblia. Y la traje justo, bueno, no la traje yo, me la dio el Señor en estos tiempos, porque estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos en donde si nos dormimos, ¿sí? Vamos a estar muertos espiritualmente. Nosotros, los que ya conocemos del Señor, los que ya hemos escuchado su palabra, como dice Efesios, primero que no debemos participar en obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no debemos estar en ese sentir o en ese ir y venir de cosas que al Señor no le agradan. Y cuando nosotros conocemos la palabra, porque dice la palabra que la verdad nos hace libres, es decir, que nosotros conocemos de la palabra y sabemos qué son las cosas infructuosas, aquellas cosas que no nos suman, aquellas cosas que al Señor no le agrada, el chisme, la habladuría, el orgullo y toda cosa que no suma, no nos da valor para crecer espiritualmente. Dice que nosotros tenemos que reprenderlas, no nos tenemos que quedar observando, como en algún momento nos ocurrió con mi esposo, que un familiar, no voy a nombrarlo porque no está aquí tampoco, pero no lo voy a nombrar. Fue aquí, no sé si en sus países, pero hay un día que desfilan y le llaman el orgullo gay. Y esta persona fue con su familia, con sus hijos, a observar el desfile. Entonces, com- como dice la palabra, por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿no? Entonces, hablábamos con mi esposo, ¿cómo puede ser posible que vaya esta persona y lleve a sus hijos a ver algo que realmente es de las tinieblas? O sea, yo lo pongo de esa forma porque no hay otra forma, no hay otro nombre que darle a algo que realmente el Señor aborrece. Entonces, vamos poniendo ahí orden, ¿verdad? Porque dice que es vergonzoso hablar aún de aquellos que lo hacen en secreto, ¿verdad? Entonces, imagínense, uno no comparte, dice, ay, no, yo soy cristiano, pero no comparto, pero sí, en ocasiones, nuestra lengüita se mueve, porque yo algo que le he dicho a Siervita en algún momento, y lo vivimos aquí en Ecuador, ella y yo, hermanas cristianas a las cuales las amamos, no digo que las hemos dejado de amar,
pero soltaron su lengüita, haciendo comentarios que no sumaban y siendo cristianos. Y uno dice, y eso no solamente pasa entre nosotros, entre los amigos o los hermanos cristianos, ocurre en las iglesias. O no me va a decir que en su iglesia no ocurre, ocurre en las iglesias. Y eso es lo que nos está advirtiendo Efesios hoy, nos está trayendo a memoria, que eso es vergonzoso. Entonces nos dice que todas estas cosas son el 13, ¿verdad? Todas las cosas son puestas a la luz, son puestas en evidencia. Es decir, que para Dios nada es oculto. Y recuerdo un refrán que siempre decía mi mamá, que así como el diablo tapa, destapa. Y tarde o temprano todas las cosas salen a la luz. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar que si hacemos algo en lo oculto, o sea, queda para nosotros. Si sabemos que tenemos a Jehová Roy, el que todo lo ve, él conoce todas las cosas que hacemos, todo, porque dice su palabra que Él nos conoce desde antes de nacer, que Él ya tiene escrito en el libro todo, todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Entonces, imagínense cómo hacer algo. Dicen, no, no se van a enterar, no, no, nadie lo va a saber. De pronto nadie lo va a saber, ni su esposo, ni su esposa, pero sí, ni sus hijos, ni su familiar, pero sí el Señor lo va a saber. Todo lo sabe Él. Entonces nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Sí? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo honestamente que cuando nosotros venimos al Evangelio, la luz de Cristo ya nos está alumbrando. La luz de Cristo vive en nosotros. Entonces, yo me preguntaba y les pregunto esta mañana, ¿por qué caminas como muerto? ¿Por qué caminas con muertos? ¿Sí? Y muertos no físicamente, sino que te reúnes con gente que sabemos que no está en nuestro mismo sentir. Compartes y te parece que eso es normal, que no pasa nada, que no hay que discriminar, que no es que ya va a cambiar. O cuando a veces hemos tenido casos, aquí ustedes saben que nosotros hacemos grupo de fe o célula, como les llaman en sus iglesias, los días lunes. Entonces han llegado personas y Dios tiene todo el control que siempre envía matrimonios. Siempre nos ha enviado matrimonios o familias, familias completitas. Entonces, en algún momento, cuando uno se casa o comienza a enamorarse de una persona, ¿verdad? Puede ser que esa persona no esté en el mismo sentir, pero como el corazón es necio, ¿sí? Y uno es necio, dice, no, yo soy cristiano y yo lo voy a cambiar. Eso no ocurre realmente cuando estamos en ese mismo sentido. Puede ser que el Señor en algún momento lo haga, ¿verdad? Pero es complicado porque el Señor nos está advirtiendo, sino si la luz que es Cristo está en nosotros, ¿por qué nosotros no nos activamos como hacen? He visto algunas iglesias que se mueven, algunos cristianos que en estos tiempos que son tan peligrosos, están viviendo una vida de, de, de conocer, de alimentarse más de la palabra, de orar, de ayunar, porque a eso se refiere, despiértate, despiértate. No te quedes en la congoja de lo que estás viviendo, del desierto, de del dolor por alguna situación que estés pasando, por un problema de los hijos, por cualquier aflicción. No, no nos tenemos que detener en eso. Tenemos que despertar y despertar es ponernos en acción, porque un muerto ya está muerto. Pero nosotros, los que estamos caminando con Jesús, tenemos que vivir la vida que el Señor nos ha encomendado a través de su palabra.
¿sí? Porque dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? La vida está yendo tan aceleradamente y hoy estamos lunes y en breve cambiamos de día y ya terminamos y nos volvemos a ver el viernes aquí en juntas, ¿verdad? Entonces pasan los días, pasan tan rápido, pero por eso el Señor nos advierte que tenemos que aprovecharlo. ¿Pero en qué lo tenemos que aprovechar? Aprovechar en tener el conocimiento de su palabra, el predicar el evangelio, en enseñarles a otros, porque la venida del Señor está cerca. No es un comentario, es una realidad y todos y todas lo estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué debemos despertar? El dormir espiritualmente es una condición de muerte, pero de muerte espiritual, donde estás ciego, no puedes ver salida, no puedes ver, no puedes escuchar la voz de Dios y inactiva nuestra fe, ¿sí? Cuando nosotros dormimos espiritualmente, nuestra fe mengua, nuestra fe decae, dejamos que el enemigo se apropie y nos comience a invadir con cosas que el Señor no son del Señor. Y podemos ver algo maravilloso, ¿verdad? Que hay un peligro inminente y la Biblia nos enseña todo porque está en la Biblia. El peligro de esta condición de estar dormidos. Podemos ver un ejemplo claro que usted lo puede encontrar en Jueces 16, te puede leer todo Jueces 16 y es la historia de Sansón. Pero en el versículo 15 20 al 21, lo voy a resumir porque no quiero que nos detengamos tanto en esto, porque todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Pero allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Él se queda dormido después de tanta insistencia de Dalila y que insistía y que quería saber y que por qué, de dónde venía su poder, su fuerza y le martillaba, le martillaba, le martillaba, hasta que él, ¿verdad? Le confiesa de dónde venía esa fuerza y le dice es que yo soy un nazareno y sobre mi cabeza no ha pasado navaja. Si pasa navaja, perderé la fuerza. Se quedó dormido y ¿qué pasó? Dalila hizo lo que usted y yo conocemos. Él perdió la fuerza. ¿Por qué pasó? Él se quedó dormido. Él confió. Él no fue a la fuente y era un hijo de Dios. Un hombre que Dios tenía un propósito y plan. Pero es el peligro que el Señor nos advierte cuando nosotros nos quedamos dormidos. Hoy vemos una iglesia y cristianos, no solo porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? No es el templo de las cuatro paredes. Somos nosotros somos la iglesia. A veces lenta, dormida, letargada. Entonces, Satanás no tuvo que destruirnos, ¿verdad? Solo tuvo que adormecernos para volvernos lentos, para volvernos incrédulos, para dudar. Entonces, ¿cómo influye en los creyentes? Imagínense, cambió el fuego por comodidad. O sea, ya no tengo esa llama que me enciende, que me mueve a creer y activarme constantemente. No, ese fuego se volvió comodidad. La oración la cambiamos por entretenimiento. ¿Por qué? No me va a decir que nosotros oramos las 24 horas, porque eso no pasa, ¿verdad? Todas tenemos obligaciones, pero ¿cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo hablo con el Señor? Y le doy su espacio, porque a veces también cometemos el error de que oramos, sí oramos, pero es pida y pida y pida al Señor. ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Cuándo nos damos el tiempo de decir, Señor, quiero escucharte, Padre. Quiero tener un tiempo de intimidad contigo, no solamente
Es que la oración es conversar con tu Padre como si conversaras con tu Padre terrenal y dejarlo hablar a Dios, dejar que tú puedas escuchar y que podamos escuchar la voz de Dios. Cambiamos también la santidad por la aceptación y es lo que les decía. No, todos son hijos de Dios. No, nosotros tenemos que respetar porque esta persona en su condición eligió o Dios lo hizo así. Mucha gente dice eso. Dios lo hizo así, Dios lo hizo lesbiana, Dios lo hizo homosexual. Dios no hizo al hombre ni a la mujer en esa condición. No lo hizo de esa forma. Si no recordemos la historia de Sodoma y Gomorra, llegó a tanta situación que el Señor dijo, basta, basta, ¿verdad? Y aunque esté en la Biblia, en estos tiempos, no creemos de la misma forma. No hay esa creencia porque la gente no se alimenta de la palabra, no busca la fuente, no va a la fuente. Entonces, ¿qué sucede? La lámpara mengua su aceite y entonces se va apagando. Eso es lo que hace el enemigo, sin que nadie se dé cuenta. Hasta que llega un momento que dices, no, yo no voy a la iglesia, voy a perder el tiempo. No, ¿por qué yo voy a diezmar? Si esa plata en qué la utilizará el pastor. No, yo no voy al grupo de fe, al grupo de crecimiento, a la célula. No, ¿para qué? Si ahí solamente una sola vez a la semana nos vemos, no es suficiente. O sea, todo lo vemos mal, todo es crítica. Vivimos en tiempos muy difíciles y así nos advirtió el mismo Señor. ¿Sí? Lo vemos en Lucas 17 26 al 37. Eso para que usted lo lea. Lucas 17 del 26 al 37, que dice que, se los voy a resumir, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si comparamos esta cita bíblica con lo que hoy estamos viviendo, díganme ustedes si no es lo mismo que pasaba en esa época como hoy lo estamos viendo, porque vemos cuánta maldad se ha incrementado, cuántos ídolos se hacen, ¿sí? Y cuántos ídolos se siguen, ¿sí? Porque como nos hemos vuelto o hemos permitido que, que con esas costumbres o con esas prácticas que vemos, ser simplemente observadores. Pero la palabra nos dice, repréndelas, repréndelas, ¿sí? Entonces, a pesar de esta situación que hoy estamos viviendo y que vemos un mundo complicado, un mundo donde se reemplaza al Espíritu Santo por estrategia, donde se cambia el poder del Señor por programas y donde la voz profética, algunos se callan por el rechazo, ¿sí? Entonces, mientras esto está ocurriendo en el mundo entero y que se suma la oscuridad, el Señor, vemos a un Dios que nos está llamando, ¿sí? Él nos sigue llamando y nos llama y nos llama. Muchos no han entendido que cuando ocurrió la pandemia del COVID, el Señor estaba llamando. ¿Sí? Veía hace unos días justo un programa acerca de lo que sucedió en el COVID, ¿sí? Y hubo en California un avivamiento de una joven que ella salía a predicar y antes de que nos encerraran, porque ustedes saben que el encierro fue a nivel mundial,
ella salía a predicar porque ella tuvo una visión de parte de Dios y el Señor la envió a que predique en las playas. Eso ocurrió en California. Y ella predicaba, dice, yo creo que le predicaba a las olas del mar porque nadie se acercaba. Pero el Señor le dije, y estuvo predicando desde antes de la pandemia, y ella estuvo predicando durante 3 años. Imagínense 3 años. Y llega un momento como ser humano que uno dice, pero ¿a quién le predico? Si nadie viene, nadie quiere escuchar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, persevera, sigue, continúa, vas a ver lo que voy a hacer. Y hubo un día, el primer día del avivamiento, que 1.000 personas se bautizaron y escucharon la palabra. Ella no tenía micrófono, no tenía una banda, era ella sola con el Señor, su esposo y sus hijitos. Imagínense. Entonces, no hace falta que, como decía ella, no hace falta que des una prédica extensa, llena de tantas cosas. No, es simplemente habla del amor de Dios. Habla desde tu experiencia, desde tu testimonio. ¿Qué te movió? ¿Qué hizo Dios por ti? Yo creo que todas las que estamos aquí, todas sabemos que Dios ha hecho algo por nosotros. Algo ha hecho el Señor. Yo estoy segura de eso. Porque si estamos aquí conectadas, es porque ya Dios hizo algo en nuestras vidas. Y lo seguimos buscando. Pero ahora es el tiempo de levantarnos, de despertar y de avanzar. No nos podemos quedar detenidos ni permitirle que el enemigo siga ganando más territorio, más almas. Nosotros somos los llamados y las llamadas a velar, a estar activos constantemente, no en 10 minutos de adoración diaria, no yendo solamente, yo les digo a, a mis hermanos que vienen los lunes, no los domingueros, no los luneros. No, no, hay que dedicarle el tiempo al Señor. Hay que crear esa intimidad, esa comunión, para que escuchemos la voz de Dios y Él nos pueda dirigir en todas circunstancias. Yo les puedo, como les testifiqué el viernes, y les juro por Dios que Dios vive en mí, que sé que si Él no me hubiera preparado, ¿sí? Yo hubiera estado tirada en una cama llorando y llorando por la pérdida de mi mamá. Claro que me duele, no soy insensible, pero recuerdo más lo que el Señor hizo por ella y sigue haciendo por mí y mi casa, que su mano poderosa no se ha acortado. Él sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Así algunos que no quieran escuchar, ¿verdad? Pero Él sigue siendo Dios. Y algo muy hermoso que el Señor me mostraba, y también todos los conocemos, que está en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leerlo. Ese sí lo quiero leer porque es parte vital de esta enseñanza. Y dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Todos lo conocemos. Y dice la palabra, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras
Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? El novio sabemos que es Jesús. Las vírgenes somos todos los que esperan su regreso. Las prudentes a quienes están preparando y preparándose espiritualmente, manteniendo su fe y una preparación constante. Esas son las prudentes. Las insensatas esperaban también al Señor, pero descuidaron su fe. Las lámparas son las acciones y la vida espiritual de cada persona. El aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la fe y la preparación. Como les decía, las insensatas también estaban esperando, pero no tenían aceite. Y cuando vino el novio, ya era tarde. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes no es un comentario más, es una advertencia para nosotros, pues muchos cristianos, muchos creyentes, ¿sí? Van a las iglesias, diría, hasta viven en las iglesias, pero, pero, fuera del propósito. Tienen apariencia de piedad, pero dudan del poder del que nos amó primero. El Espíritu Santo está diciéndonos, despierta. No es para que tengamos miedo, no. Es para que nos preparemos para el regreso del Rey. Este no es un momento de desenfocarnos o entretenernos. Es el momento de consagrarnos, despertar, orar, buscar, porque el Señor vuelve, ¿sí? Muchos viven en las iglesias, pero no todos irán al cielo. Usted quiere ir al cielo, no viva de la iglesia, viva activamente su fe, ¿sí? Así como las vírgenes prudentes que llevaban ese aceite extra, ¿verdad? Que son las que somos las que estamos aquí. Yo creo que aquí estamos las prudentes. Los prudentes porque ahí está mi esposito. Que vivimos con fe y que perseveramos a pesar de las situaciones, a pesar de todo aquello que podamos vivir, seguimos perseverando. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando, nos estamos preparando para la venida del Señor, porque su venida va a ser gloriosa. El aceite no se comparte, pues representa la fe. Tú no puedes inyectarle tu fe a un hermano, a un hijo. No, tu fe es tu fe, ¿sí? Porque dice la palabra que el Señor nos entregó a todos una medida de fe. Pero la fe, como lo hemos aprendido, creo que todas, es como un músculo que tienes que prepararlo y tienes que seguir, tienes que ejercitarlo día a día, alimentarlo con la palabra, con alimentarlo con todo aquello que el Señor ya nos ha mandado hacer a través de su palabra. Podemos decir que nosotros somos los que escribimos nuestra historia. Cada uno de nosotros, cada una de nosotros somos las que escribimos nuestra historia. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra va a impactar en el cielo, ¿sí?
todo lo que nosotros hacemos, hemos hecho y lo que haremos en el futuro va a impactar en el cielo. Entonces, si la venida del Señor, y lo hemos visto, porque dice el versículo 13 de Mateo 25, ¿verdad? Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotras que estamos aquí unidas, unánimes, no permitamos, no permitamos que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Velemos, oremos y escuchemos la voz del Señor. Yo estoy segura que todo lo que estamos haciendo en estos tiempos, el reunirnos los lunes, los viernes, el que nos congreguemos el domingo en nuestras iglesias, el que compartamos, el que podamos compartir la palabra, nada es en vano, porque su venida es inminente, la venida del Señor es inminente, ¿verdad? Y lo decía también, está en segunda de Pedro 3:10. La venida del Señor será como un ladrón en la noche. Yo no quiero que me agarre desprevenida o ninguna, yo creo de nosotros. Que el día en que Él venga nos encuentre con nuestras lámparas encendidas, con aceite extra, que nos diga, buen siervo fiel. ¿Sí? Qué lindo cuando nos reciba allá, cuando Él venga, si es que si nuestros ojos alcancen a ver. Desde ya, yo ya me estoy gozando, imaginando, ay Señor, qué lindo verte, ¿verdad? Hermoso. Entonces, seamos esas vírgenes prudentes. Despertemos, despertemos. No es el tiempo de acomodarnos, no es el tiempo de entretenernos. Los tiempos son malos. Los tiempos, ya el Señor nos ha dado señal. Hemos visto, las que estamos todas aquí conectados, cuántas cosas están pasando en el mundo entero, ¿sí? Entonces, hay que despertar, hermanos. Hay que despertar, activarnos constantemente, constantemente. Esa es la enseñanza que les traía el día de hoy. Espero que haya calado en lo más profundo de su corazón y que la podamos poner en práctica.